Muy buenos días, muchas gracias a todas las personas que en este momento se unen con nosotros en una transmisión más de Conadeco en Acción. Hoy estamos, como siempre, muy contentos de poder enviarle, de transmitirle información muy valiosa en esta oportunidad acerca del desarrollo que se viene dando tanto en lo que es el foro organizado por la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, como también la mesa de diálogo multisectorial que ha propuesto el gobierno de la República. Ahí poco a poco vamos conociendo a través de los medios de comunicación cuáles van siendo los resultados de estos dos ejercicios de participación ciudadana. Bueno, hoy queremos conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo, gracias a que nos acompañan tanto don Jorge Coronado, quien es representante de Busco, que es una unión de sindicatos y que participa en la mesa de diálogo multisectorial organizada por el gobierno de la República y la Asamblea Legislativa. Y también la participación de don Eduardo Cruz, quien es representante de Conadeco en un par de mesas dentro de lo que es el foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, como indicábamos. A ambos les agradezco mucho y le damos en primera instancia la bienvenida a don Jorge Coronado. ¿Cómo está, don Jorge? Muy bien, buenos días. Disculpas que tenía apagado el micrófono. Un gusto y agradecerle a Conadeco la invitación. Claro, quisiera que nada más para que todos quedáramos bien en el marco conceptual, que le recordemos a la gente qué es Busco. El Busco es el bloque unitario sindical y social costarricense que aglutina a una importante cantidad de organizaciones sindicales y sociales del país y es una articulación que se ha destacado en estos últimos años en la lucha por la defensa de los derechos laborales y contra las políticas neoliberales de los gobiernos y de los sectores dominantes. Excelente, muy bien. A don Eduardo Cruz también le damos la bienvenida. Como ahora indicaba, él es representante de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo de Conadeco en el foro que propuso y que está organizando la Asamblea de Trabajadores del Popular. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Gustavo. Gracias también a Daniel Quesada por la invitación de poder no solo colaborar con ADECO en estas mesas de diálogo nacional que son tan importantes. Son 10 mesas en total. Con ADECO prácticamente participan todas. Cabe recordar que con ADECO son 3.580 asociaciones en todo el país. Ciertamente algunas pues no están tan activas como otras. Hay 100, representa también a 100 uniones cantonales y zonales y existen actualmente 14 federaciones de asociaciones a lo largo y ancho del país, representando en promedio a unos 200 asociados por asociación. Así que el número es significativo para el país. Claro que sí. Usted está en dos mesas. De esas 10, usted participa ya de manera activa en dos mesas. ¿Me podría comentar cuáles son esas dos mesas? Sí, claro que sí. Es la mesa número 3, que es la de desarrollo local con perspectiva territorial, donde evidentemente lo que se busca es, bueno, conocemos de por sí bien que el desarrollo se inicia en lo local y afecta a territorios y zonas del país y por lo tanto es muy importante. Y en la mesa número 9, en la reforma del Estado, donde también hay una cantidad de otras representaciones, igual que en la mesa 3 y las demás, donde pues hay una serie de propuestas importantes que sobre todo inciden en la generación de empleo, que es la preocupación mayor en este momento. Claro, bueno, ayer precisamente nos estaba mostrando un estudio de opinión que la pandemia ha pasado de lado y que la preocupación de los costarricenses está sobre todo en el tema económico,
¿verdad? Especialmente en la generación de empleo. Y aparte de eso, pues nos encontramos con números que podríamos decir que son récord, ¿verdad? Cifras históricas en cuanto a la desaprobación hacia lo que es el gobierno, ¿verdad? Entonces, estamos seguimos atravesando, pues momentos muy delicados para la sociedad costarricense. Algunas personas incluso mencionan que estamos pariendo un nuevo pacto social, ¿verdad? Y como es eso, ¿verdad? Como es dar a luz a un nuevo pacto social, pues no es algo que sea tranquilo, no es algo que sea, voy a utilizar el término 100% pacífico, sino que involucra ciertas resistencias, también ciertos estiras y encoges, y un movimiento fuerte de búsqueda de lo que es un reencontrarse con con el país que queremos, ¿verdad? A ir construyendo la sociedad y el país que queremos de aquí en adelante. Y a partir de esto, de todo esto que hemos estado viviendo, es que surgen estos dos espacios de diálogo, ¿verdad? De diálogo y de construcción, porque no es solamente llegar ahí a conversar y nada más, sino que uno espera que de ahí salgan resultados. Y sobre esto quisiera que en primera instancia entonces don Jorge nos hablara acerca de cómo se ha vivido ese proceso dentro de lo que es la mesa propuesta por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿verdad? Recordamos esa cadena en la cual don Eduardo Cruikshank acompañó al presidente Carlos Alvarado para ofrecer entonces ese espacio de diálogo que hoy, pues en el cual don Jorge está participando junto con otros sectores. Por favor, coméntenos. Muchas gracias. Bueno, efectivamente es una convocatoria hecha por principalmente el Poder Ejecutivo, acompañado por el Poder Legislativo. Tengo que verificar que en todas las sesiones ha habido participación de diputados y incluso ayer tuvimos representación de la fracción del Partido Liberación Nacional, ha estado representación del Partido Unidad Social Cristiana, de Restauración Nacional, diputados independientes y por supuesto la fracción de gobierno, que es la que más permanentemente está. Hay que entender que la mecánica son 3 semanas de trabajo, 3 sesiones presenciales semanales de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Eso hace, por ejemplo, que los diputados no puedan estar todo el tiempo en forma permanente porque tienen que atender la Asamblea Legislativa. Y además, todas las cámaras empresariales dirigidas por el presidente de la Unión de Cámaras, ¿verdad? Y todo el resto de cámaras empresariales. Estamos el movimiento sindical, movimiento de mujeres, está CONADECO en representación del movimiento comunal, están sectores de la economía social, el solidarismo, cooperativismo, las universidades, hay una representación de CONARE y otras organizaciones del mundo social. Hemos armado varios temas. Un primer tema, reactivación económica, empleo decente y combate a la pobreza. Luego otro componente sobre gestión de la deuda pública. Otro tema sobre fraude fiscal. Un siguiente tema sobre activos del Estado, otro sobre ingresos, exoneraciones y gasto tributario, como grandes temas, ¿no? Todo es en plenaria con equipos técnicos de cada organización tenemos y hemos ido discutiendo
y llegando en principio a algunos aspectos de acuerdo. En primer lugar, cómo fortalecer la capacidad del Ministerio de Hacienda, de la Administración Tributaria para fortalecer su actividad de bajar evasión y elusión con medidas administrativas como los escáneres a las importaciones y exportaciones, a Hacienda Digital y otros aspectos que fortalezcan la capacidad fiscalizadora. Ya ayer empezamos con gestión de deuda, mientras los equipos técnicos también vamos avanzando y tratando de limpiar. Podríamos decir, yo me atrevo a pensar que hay cerca de 1.700 propuestas, más o menos podríamos llegar, sí, 1.700, 2.000 propuestas en total de todos los sectores y todas están tratando de ver, es un proceso muy complejo, hay puntos de vista muy discordantes, ¿verdad? Obviamente entre el movimiento sindical y el sector empresarial, pero todo el mundo tiene una voluntad de ver qué es lo factible, de ponernos en acuerdo y qué podemos también exigirle o qué le estamos exigiendo al gobierno. De transparentar información en primer lugar, ¿verdad? Nos han llevado mucha información sobre la deuda, sobre el tema fiscal, es decir, datos que en muchos casos no se conocían. Entonces ahí vemos en principio positivo el espacio y para finalizar, que es muy importante porque Costa Rica habíamos perdido la capacidad de establecer procesos de diálogo nacional, de negociación. Le dijimos al gobierno, le agarró tarde, han pasado 3 años sin abrir estos canales y fue hasta que estalló la olla de presión. Y bueno, estamos haciendo el esfuerzo. No sabemos, y lo quiero decir explícitamente, no sabemos si todo lo que se plantea se vaya a alcanzar, pero esta mesa de diálogo es un mecanismo para ver si podemos encontrar algunas salidas a la grave crisis que enfrenta el país, agudizada, que ya traíamos agudizada. Muy bien, muchas gracias, don Jorge. También, don Eduardo, que nos comente usted un tanto de cómo ha sido el desarrollo de este foro propuesto por la Asamblea de Trabajadores. Recordemos que esto fue lo primero, ¿verdad? En medio de la crisis, la Asamblea de Trabajadores propuso este foro multisectorial y pues encontró como que muy buena reacción por parte de los sectores de la sociedad costarricense, lo consideraron como un espacio oportuno para poder buscar acuerdos y ahí se ha venido también desarrollando. Comentemos, por favor, cómo ha sido desde su punto de vista todo este proceso. Sí, claro que sí, gracias, Gustavo. Como dije antes, son 10 mesas. La 1 es de finanzas públicas, la 2 es de reactivación económica centrada en el empleo, la mesa 3, como ya mencioné, es desarrollo local con perspectiva territorial, la 4 es pobreza, desigualdades y discriminaciones sociales, la 5 es de reactivación y promoción del deporte, la recreación, las artes y la cultura, la 6 de reactivación socioeconómica, agropecuaria y pesquera, para la soberanía y seguridad alimentaria. La 7 es de reactivación económica del turismo y el desarrollo social. La 8 es de infraestructura pública y alianzas público-privadas para la reactivación económica y el desarrollo económico. La 9 es la reforma del Estado. Y la 10ª es de ambiente, ecosistemas y recursos naturales. Inclusive, se ha dicho en las mesas que iban a ser más, pero dada pues ese sentido de urgencia, como dice don Jorge Coronado, había que centrarse en aspectos
que por el sentido de urgencia, repito, y por la necesidad de los temas más preponderantes. También en todas las mesas hay representación de muchos sectores, el cooperativismo, bueno, nosotros las asociaciones, el solidarismo, colegios profesionales están representados, cámaras y diferentes asociaciones en forma individual por temas particulares que en muchos casos interesan. El propósito de las mesas, en este caso, es que todos los sectores y todas las representaciones presenten propuestas para atender y dar solución a estos temas delicados, sensibles, urgentes, que requieran la mejor atención posible en el menor plazo posible. También se ha concordado o han estado de acuerdo en las mesas, como dice bien don Jorge, que pues lamentablemente a través de estos últimos años hemos ido perdiendo pues una capacidad de negociación, de conversación, de poder sentarse a la mesa, justamente poder dialogar y concordar cosas. Entonces, al presentar en todas las mesas propuestas, la metodología básicamente consiste en tomar las propuestas, ver cuáles de ellas tienen consenso, cuáles de ellas pueden tener consenso con reserva, es decir, aquellas que pues que sí tienen una mayoría de aceptación, pero hay ciertos elementos o factores que se podrían discutir un poco más, arreglar, ajustar para que quede concordado, y las últimas que tengan disenso. Las que tengan disenso no es que no se vayan a ver, sino que pues quedarán para un poco más adelante, pero siempre poder aceptar y ver todas las propuestas que se vean. Evidentemente las que tienen consenso pues no tienen mayor discusión, pero tal vez pues ponerse de acuerdo en ajustar alguna otra cosa de enfoque para llegar a presentárselos a la Asamblea y a la Presidencia para que entonces esas propuestas puedan dado ese sentido de urgencia, prosperar y lograr atender con mayor agilidad y prontitud esos requerimientos nacionales. Los veo, a ambos los veo muy positivos en los dos espacios de los cuales se están desarrollando. Y esto tengo que hacer mención porque también hay un poco de apatía en algún sector de la población de que estas mesas no van a llevar a nada, ¿verdad? De que estos espacios no van a llevar a nada y que aquí es como que seguir pateando el balde hacia adelante porque no se están tomando decisiones. ¿Qué piensa usted sobre eso, Jorge? A ver, los sectores más conservadores del país se tienen una campaña por saboteando cualquier esfuerzo de diálogo. Si uno escucha Media Rueda, si uno lee a CR Hoy, si uno ve estos medios de comunicación privados que responden a estos sectores más dominantes, ellos están con que esto efectivamente no va a salir, es una pérdida de tiempo porque al final, a ver, estos sectores hegemónicos no necesitan mesas de diálogo. No necesitan mesas de diálogo porque ellos tienen entrada directa y sus operadores en la Asamblea Legislativa, en la Casa Presidencial, en donde se toman las decisiones. Los sectores sociales somos los que debemos defender la necesidad de un diálogo lo más horizontal posible, inclusivo, democrático y que saque resultados. Entonces yo, Gustavo, diría que nosotros no es que estemos optimistas, no le cerramos la puerta al diálogo y creemos que es fundamental. Ha habido que resolver problemas de confianzas, ¿verdad? No nos tenemos confianzas entre empresarios, con sectores incluso del mismo, con algunos incluso sectores del cooperativismo, ¿verdad? Todo mundo entra con muchas prevenciones. Pero independientemente de eso,
Me parece que lo que esta semana y media que llevamos de discusiones nos ha abierto la posibilidad de que nos digamos las cosas de frente. Eso ya es una ganancia. Ahora viene la otra fase, que es que efectivamente puedan salir algunos acuerdos. Y hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos dos visiones muy distintas de país, ¿verdad? Esto no es que todos somos hermaniticos y punto. Hay asuntos ideológicos que nos separan, concepción del Estado, concepción de democracia, concepción de participación, y en ese sentido ahí va a haber cosas en que no nos podamos poner de acuerdo y hay cosas en que sí. Y eso es también lo que le estamos diciendo al gobierno, y cada quien tiene que asumir su responsabilidad desde el ámbito que le corresponde. Nosotros desde el movimiento sindical, la responsabilidad que tenemos, y lo más importante para el sector sindical que estamos participando es de que no somos organizaciones que solo se preocupan por reajustes salariales y condiciones laborales. Vamos con una agenda de país, vamos con propuestas de país. Ahí hemos coincidido en muchas cosas con CONADECO, tenemos en la mesa de diálogo con el multisectorial, con el gobierno, constantemente con el compañero Daniel Quesada, representante de CONADECO, y su otro compañero, mecanismos de intercambio, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante porque nos ha permitido ese intercambio. Eh, Ahora que hablaba don Jorge acerca de, digamos, de una posición, en este caso, don Jorge que representa a Busco, pero en el caso exactamente de CONADECO y en el foro de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, don Eduardo, por lo menos en las mesas donde a usted le corresponde participar, ¿cuál es la línea que quiere llevar CONADECO? O sea, ¿cuál es la propuesta que tiene CONADECO específicamente en estos temas? Bueno, como buena representación del asociativismo en Costa Rica, el objetivo es, primero, esa generación de empleo que ayude a una mejor distribución del ingreso nacional, ayude a generar empleos mayores y de mejor calidad, y por lo tanto le permita esas condiciones mejorar la calidad de vida de las personas, que evidentemente va a mejorar, incidir en el efecto dominó de que la gente pues, entre a sus actividades formales. Sabemos que hay una formalidad en el país donde las personas o no las cubre el seguro social o no tienen todos los... Pero que evidentemente también muchas actividades se pueden desarrollar en forma cooperativa, en forma asociativa, de modo que grupos puedan sumar esfuerzos y unirse para mejorar esa capacidad productiva, esa producción nacional, que va a incidir también en esos encadenamientos productivos que incidan en territorialmente a mejorar esa condición y no sea una forma individualizada. Hay un positivismo en las mesas, en el sentido de que se espera que así sea. Pues sí, como bien dice don Jorge, pues siempre hay algunos que otros que no actúan tan o no se sienten tan positivos en esos resultados. Siempre existe la preocupación de que esto sea más una catarsis que el proceso en sí mismo necesario. Pero que al final y al cabo es aceptar, apoyar propuestas, proponer el desarrollo económico local, y que bajo esas también realidades individuales en cada territorio, en cada localidad,
sea tomada en cuenta de modo de que pueda atenderse y dar solución, como decía previamente, a aquellos requerimientos que lamentablemente han sido desatendidos por mucho tiempo. Una parte importante es eh, la concentración importante de la productividad del país está en el Valle Central. Y resulta ser que el Valle Central del país vive cerca del 52% de la población de este país. Y cerca del 77% de la productividad del país está concentrada solamente en el 6% del territorio del país. Pareciera ser que eso evidentemente no ayuda a solucionar el resto de las condiciones fuera del gran área metropolitana. Entonces, una de las cosas que estamos proponiendo es que vaya justamente esa productividad, empresas, que no se vayan del país, más bien que las empresas que están actualmente, que su mayoría, industrias, manufactura, etcétera, están en el Valle Central, más bien vayan y se instalen fuera del Valle Central, mejorar las condiciones, hay aquellos incentivos, esas promociones que ayuden a generar empleo casualmente en esas zonas, se instalen clústeres, zonas francas, zonas productivas fuera del Valle Central, donde habita casi el 50% de la población, pero la productividad que se lleva y la cantidad de empleo que se genera es muy baja. Muy bien. Hay una noticia que estaba revisando hoy y que voy a leer textual y lo voy a decir porque ahora don Jorge también hizo mención del medio. Dice CR Hoy, ¿verdad? Es un titular de CR Hoy que salió publicado ayer. Dice, sindicato saca las uñas, eliminación de pensiones de lujo, fractura, mesa de diálogo de Alvarado. Y hay varios medios de comunicación que hablan sobre que se tomó la decisión para evitar conflictos, ¿verdad? El tema de pensiones de lujo no se iba a tocar en esa mesa de diálogo, pero quisiera que don Jorge nos explicara bien cómo fue la cosa, ¿verdad? Cómo está el arroz, como decimos popularmente. Es así y que molestó a los sindicatos que se eliminara ese punto, digamos, dentro de los temas a tocar dentro de lo que es ese espacio de diálogo. Sí, mira, este es un ejemplo característico, ¿verdad? Igual como hizo la Extra hace 4 días, que sacó un titular diciendo mesa de diálogo acuerda, es de alto consenso, que se grave con renta el salario escolar. Y ni siquiera se había discutido eso, es una propuesta que hizo una cámara empresarial y punto. Ahí está en el paquete de propuestas, pero ni hemos entrado a ver. Y esto que ese titular de CR Hoy ayer, nada más lejos de la verdad. Es decir, habíamos planteado que efectivamente el tema de pensiones, incluso lo primero que hicimos es que no se puede seguir hablando solo de pensiones de lujo, que ese es como el mito urbano, ¿verdad? ¿Qué es una pensión de lujo? Y entonces hay una parte de gente que te dice que una pensión de lujo es toda aquella que supere el límite de la pensión de la caja, del IBM, que es 1,5 millones. Entonces, eso no tiene sentido. Eso es como decir que no se compren carros de lujo y que es un carro de lujo, ¿verdad? Una ambulancia, si es el precio, una ambulancia es re cara y no puede ser considerada un carro de lujo, ¿verdad? No es solo un problema de precio. Entonces, lo que dijimos es que efectivamente todo el tema de pensiones es muy complejo. Tiene que ver con el IBM, tiene que ver con las pensiones complementarias, tiene que ver con los regímenes del Poder Judicial, del magisterio, de las universidades. ¿Cómo fortalecemos el IBM? Es una barbaridad que el promedio de las pensiones en la caja oscilen en 300,000 colones, 400,000 colones, ¿verdad? ¿Quién vive con eso? Entonces, lo que sí coincidimos, incluso
incluso el sector empresarial, es que había que crear otro foro fuera de esa mesa, porque si entrábamos a ese tema, no dábamos para ver el resto de la agenda. Y eso fue lo que planteamos, que el CR hoy haya agarrado, y porque separaron los compañeros de ANDE y del SEC, del magisterio, a defender el carácter de Jupema, ¿verdad? Porque atacan que las pensiones del magisterio son pensiones de lujo, pero a diferencia del IBM, un educador toda su vida laboral paga el doble de cuota obrera para su pensión de lo que paga un trabajador de la caja, ¿verdad? Para empezar, o sea que está cotizando, si recibe 2 millones de colones o 1.800.000 de pensión, cotizó toda la vida para tener esa pensión. Entonces eso fue, por eso les decía, hacer de hoy lo que quiere es señalar las discrepancias que tienen que haber y decir que se fracturó y nadie se levantó, nadie se tiró una silla encima, nadie se insultó, sino que fue una mesa, una discusión tranquila, ¿verdad? Tranquila, Ok. pero bueno, así son estos medios privados. Ok, ahora, don Eduardo, el reclamo o la molestia, la incomodidad que mantiene en estos momentos el movimiento comunal está sobre todo dirigido a las transferencias que por ley le corresponden. Creo que usted está enterado acerca de ello. Nosotros hemos hablado de esto ampliamente aquí. Hay recursos que están destinados por ley al movimiento comunal, producto de la ley que le llaman la ley del 2%, ¿verdad? Que lo que destina el 2% de los recursos de lo recaudado en el impuesto sobre la renta a proyectos comunales, al financiamiento de las asociaciones y del movimiento comunal en general. Y la preocupación sigue existiendo en estos momentos de que, además de que siempre se los rebajan, ahora se los rebajen más. Ha habido espacio, yo sé que usted está en un área que tiene que ver con, ahorita no lo explicaba, con una reestructuración del Estado, con temas más de ordenamiento territorial también, de modernización del Estado costarricense, pero ha habido oportunidad para también plantear esa preocupación, y que ni siquiera ya es preocupación, sino que, como ahora indicaba, es molestia, ¿verdad?, del movimiento comunal hacia los constantes recortes a los cuales es objeto. Sí, Gustavo, y lamentablemente no es solamente al sector comunal. A ver, lamentablemente ha sido una práctica, pues no solo de este gobierno, ciertamente. Tenemos, bueno, no sé cuántas administraciones hacia atrás en las cuales, pues, todas esas transferencias del gobierno central que deberían pasar justamente a los sectores que ayudan a ese desarrollo socioeconómico, local, territorial, a través de las diferentes representaciones, que en este caso, como el asociativismo, que no llegan. Un caso, pues, evidente, por ejemplo, a ver, las municipalidades ya son 82, 8 consejos municipales de distrito, son 6.138 autoridades municipales, por ejemplo, y el régimen municipal recibe menos del 2% del presupuesto nacional, donde evidentemente el desarrollo comienza desde lo local. Este otro 2% tampoco se traslada, y entonces no se terminan haciendo o logrando desarrollar efectivamente actividades económicas que incidan nuevamente en la generación de empleo, que vayan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, de las personas, de los territorios, de las localidades. Eso me lleva al punto de que, igual como las pensiones, es una cuestión de distribución del ingreso, de la riqueza nacional. A ver, no tiene, hemos insistido nosotros en las mesas y lo creo personalmente desde hace mucho tiempo. A ver, no es cuestión de
Si hay gente que, por ejemplo, salarialmente se critica y que hay un grupo que está ganando muy alto, me parece más bien que, ¿por qué no nos hacemos la pregunta contraria? ¿Cuánta gente está recibiendo un salario sumamente bajo? Es el grueso de la población. ¿Cuánta gente está recibiendo una pensión sumamente baja? Es un número muy grande. Estamos incidiendo en bajarle la calidad de vida a esas personas. Esa distribución del ingreso no es razonable, no es buena, no, nunca ha sido positiva para la economía y para el desarrollo nacional. Incidimos en desmejorar la calidad de vida de las personas, mientras que eso se siga sosteniendo. Entonces, esa distribución del ingreso es justamente poder llevar esos recursos a las diferentes localidades, principalmente fuera del Valle Central, donde más se está necesitando, donde más hay desempleo, donde las pensiones son más bajas, donde los salarios son más bajos, para lograr apoyar la productividad y por lo tanto que la economía empiece realmente a moverse. Muy bien. Estas mesas, perdón, pero eso sí no lo recuerdo, tienen una fecha límite. Es que ya estamos encaminados hacia el cierre del programa y quisiera pues también ir llegando a conclusiones. Don Sí. Eduardo, don Jorge, ¿hasta cuándo es el tiempo que se tiene estimado de que va a permanecer la mesa de diálogo propuesta por el gobierno? Sí, bueno, el gobierno había planteado que llegáramos hasta el próximo sábado 21 para acuerdos, pidiendo tener unos días para preparar proyectos de ley o decretos ejecutivos. Recordemos que el Poder Ejecutivo asume a partir del 1 de diciembre por 8 meses la agenda legislativa. Entonces ellos nos decían, si hay acuerdos que requieren elaboración de proyectos de ley y que los incorporemos en la sesión extraordinaria, en sesiones extraordinarias, pues requerimos unos días. Así que vamos al 21 con esta agenda. Reitero, nosotros tenemos una línea roja en esta agenda, ¿verdad? No vamos a aceptar venta de activos del Estado ni desmantelamiento del Estado, no vamos a aceptar medidas que lesionen, por ejemplo, eliminen la jornada laboral de 8 horas, como está planteado, lo de empleo público, que es precarizar el empleo. No vamos a aceptar un acuerdo con el FMI, que hasta ahora no se ha planteado, pero por ahí está en algunos sectores. No vamos a aceptar que el país se endeude alegremente y no vamos a aceptar que no se establezcan medidas para contener y regular el fraude fiscal, ¿verdad? Esas son líneas que hemos venido planteando estos días y que articulan, digamos, el planteamiento. Ahí coincidimos en mucho con las asociaciones de desarrollo comunal, en mucho con el movimiento de mujeres, con sectores cooperativos, porque lo que estamos diciendo se requiere un cambio de rumbo. Lo que don Eduardo señalaba es correcto. Esta concentración no solo es de la riqueza, también es del desarrollo, concentrado en en el Valle Central. La pobreza crece, la desigualdad crece y eso es fruto de toda esta agenda y políticas neoliberales, y hay que hacerle un cambio de rumbo al proyecto económico que se ha venido instaurando en el país en estas últimas 3 décadas. Sabemos que eso no lo vamos a resolver en esta mesa de diálogo, pero sí, efectivamente, permite al movimiento sindical colocar estas discusiones y poder luego, en espacios con el resto del movimiento social, buscar acercamientos de posiciones. Pero bueno, esperemos que el 21 haya humo blanco de algunas cosas. No todo se va a cortar, no todo va a salir ahí. Van a salir algunos acuerdos, pero ya es un primer paso de ir planteando medidas más consensuadas multisectorialmente. Claro.
En el caso de ustedes, don Eduardo, ¿hasta cuándo llegan? Igualmente, deben llegar en este caso hasta el 20, justamente por lo que estaba explicando Jorge. La idea es presentárselas a la Asamblea y a Presidencia para que casualmente en ese periodo se puedan generar esas opciones que puedan tomarse para generar esa acción casi que inmediata en esos proyectos de ley o esas directrices que se puedan generar. Aquí también lo importante es que ciertamente en las mesas de la Asamblea de Trabajadores coincidimos en todas las mesas en que debemos tener una perspectiva de mediano a largo plazo. Como decía don Jorge hacia el inicio de estas conversaciones, tenemos que incidir en cosas que vayan en decisiones nacionales, que incidan en el largo plazo para que sean sostenibles en el tiempo, porque lamentablemente este quehacer diario nos ha consumido a tal grado que lo urgente no nos deja muchas veces tiempo para lo más importante. Pero aquí el objetivo es generar aquellas acciones que logren el consenso y que por lo tanto, gracias a ellas, puedan generarse esas acciones para atención de las necesidades, pero que sean sostenibles en el tiempo. Llegamos hasta el 20. Muy bien. Una última consulta. ¿Sienten ustedes que se complementan los dos espacios, que compiten los dos espacios? Porque evidentemente tienen sus similitudes y al mismo tiempo tienen sus diferencias, ¿verdad? Tanto el foro propuesto por el gobierno como el de la Asamblea de Trabajadores. Entonces, don Jorge, ¿qué piensa usted de la existencia de otro espacio de diálogo? Sí, Gustavo, y qué bueno que lo colocas porque se nos había quedado por ahí. Nosotros fuimos invitados, tenemos que reconocerlo, por el Banco Popular, por el directorio del Banco Popular. Tuvimos dos condiciones para no participar y se lo dijimos expresamente. Uno, que en los 8 principios que planteaba el directorio, decía que un principio era fortalecer las alianzas público-privadas. Y nosotros ese sí es una línea roja para el movimiento sindical porque significa abrirle paso a la privatización del Estado. Así que le dijimos, no, nosotros no podemos estar de acuerdo que nos metan en camisa de fuerza en uno de los 8 criterios fundamentales, que es fortalecer esa estrategia. Y lo segundo, le dijimos, miren, si ya el Poder Ejecutivo abrió una mesa de diálogo con el Poder Legislativo, ¿por qué de no ir directamente a hablar directo con ellos en este proceso? Y entonces, estos son procesos, como decía Eduardo, que requieren mucho esfuerzo técnico, mucho esfuerzo humano, mucha dedicación. Y entre estar en el Banco Popular y estar en la ORPRA, dijimos, vamos prioritariamente a apostarle a la que nos convoca el gobierno. Al final nos parece que todo esfuerzo de diálogo es importante. Esperamos que en la del Banco Popular puedan avanzar y salir propuestas y luego que puedan desarrollar una estrategia con el gobierno y con la asamblea para que conozcan las propuestas. Del lado de la mesa con el gobierno y la asamblea legislativa en la que estamos, ahí directamente estamos negociando con ellos, o sea que no es que luego les presentamos. Y en ese sentido, la prioridad fue esa, pero en buena hora que cosas y propuestas diversas puedan salir, porque abre un canal de debate propositivo para nuestra Costa Rica.
Excelente. La misma pregunta para usted, don Eduardo, ¿qué piensa de la existencia del otro espacio, del espacio de la mesa multisectorial de gobierno, propuesta por Eh, gobierno? bueno, como se dice en buen tico, no hay toro bravo a dos pullas, ¿no? Sí. A ver, mientras más amplio sea el diálogo, perdón, antes de eso, creo que esto es la democracia realmente en acción. El poder escuchar los diferentes sectores y abrir más posibilidades, bueno, en este caso en paralelo, me parece que es una buena posibilidad. Como usted bien decía, Gustavo, pues hay cosas que nuevamente pueden estar en consenso y otras que estarán en disenso, pero parte del proceso democrático es justamente eso, poder tomar esas conversaciones, igual en buen tico zarandearlas, para poder ir depurando el proceso y para también tener claro de que como no participan todos en todas por igual, pues puedan calar algunas opciones que se presenten por una vía o por la otra. Y también pues encontrar pues ese canal común que nos lleve a esas partes. No he escuchado yo en las mesas digamos que se diga o critique el hecho de que pues existen estas otras mesas de diálogo. La preocupación más bien es generar las propuestas, entrar al consenso para poder presentarlas y que realmente se generen las acciones necesarias. Muy bien. Pues a ambos les agradezco mucho. Quisiera mencionar, bueno, aquí el presidente de CONADECO, don Jorge, don Daniel Quesada, envía saludos tanto a don Jorge como a don Eduardo. Quiero enviarle también saludos a Flor Madrigal, a Laura Mora, a Cleo Delgado, quienes han estado también siguiendo esta entrevista. Que estén muy bien, muchos éxitos, de tamaña responsabilidad que tienen ambos, ¿verdad? Y esperamos que sea pues el resultado que se obtenga de ambos espacios sea el mejor para Costa Rica. Que esté muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Conadeco. Que estén bien. Igualmente, don Chao. Jorge. Don Eduardo, un saludo. Hasta Gracias. luego. A la orden.